Hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga. Pues vamos a continuar gozándonos en el Señor en este día. Y ahora vamos a gozarnos al escuchar la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros. Nuestro hermano Larry, nuestro hermano pastor, ha pedido en esta ocasión hablar y traer el tema de la ofrenda. No tanto porque se esté como iglesia necesitando dinero o apoyo, sino que es un tema importante que debe traerse ante la iglesia, y ya que también es parte de nuestra adoración que le presentamos al Señor, como vamos a ver ahorita en un momento. La ofrenda es parte de la adoración que le damos a nuestro Padre Celestial cada vez que ofrendamos, sea eso en el culto. Hermanos, pues vamos a orar. Ya hizo la lectura nuestro hermano Omar, en la cual estará basada la predicación esta mañana. Así que vamos a pedir a nuestro Padre que sea Él quien obre por medio de su palabra en nosotros. Padre bendito, te alabamos. Bendecimos tu nombre porque tú eres grande, porque tú eres el soberano, porque también eres amoroso y misericordioso, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir juntos esta mañana como hijos tuyos, a alabarte, honrarte, adorarte, Padre. También te pedimos perdón esta mañana por nuestro pecado. Perdónanos, Padre bendito, y límpianos de toda maldad, Señor. Ahora, Padre, prepara nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, para verte como tú eres. Háblanos, oh Señor, esta mañana por medio de tu palabra. Te necesitamos a ti, necesitamos de tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que en tu misericordia nos cambies, oh Padre Santo. Ayúdenos y podamos tener una perspectiva correcta de este tema tan importante, Padre. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, pues guárdanos de distracciones y ayúdanos a adorarte y glorificarte en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo es la ofrenda bíblica? ¿Cómo debe ser la ofrenda que agrada a Dios? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Bueno, el texto que se ha leído, en el cual va a estar basada la predicación esta mañana, contesta estas preguntas y nos enseña acerca de la ofrenda. ¿Cómo debe ser la ofrenda según Dios? No según como nosotros pensemos o queramos, o bajo nuestra perspectiva o sabiduría, sino qué dice Dios, cómo es que yo puedo agradar a Dios con mi ofrenda. Y este texto nos va a mostrar algunas enseñanzas de cómo debe ser la ofrenda que agrada a Dios. ¿Cómo es que Él la pide? De hecho, en la iglesia, pocos temas son tan sensibles, hermanos y personas que nos visitan, como la ofrenda. Porque toca nuestros bolsillos. Y como alguien ha dicho, Dios ha hecho su creación. Si nos fijamos, el sol, las nubes, las estrellas, las plantas, etcétera, para dar. Y aún Dios ha hecho al ser supremo, que es el hombre. Sin embargo, dice este autor, concluimos que es verdad, el hombre de toda la creación de Dios es el más reacio, que se resiste para dar. Todas las cosas Dios las creó para que den, y el hombre se resiste para dar. Y muchas veces estos temas no son tan agradables, pero al mismo tiempo no son tan fáciles de predicar también. Y también, por otro lado, son temas sensibles porque hoy en día los pastores, las iglesias, muchos han hecho mal uso del dinero, aprovechándose de la gente y estafando a la gente, engañando a la gente, malinterpretando la escritura para engañar a la gente. Eso sucede mucho en el día de hoy. El llamado evangelio de la prosperidad. Y vaya que es el evangelio de la prosperidad, porque los que prosperan son los pastores y no la gente. Los que prosperan son ellos. Y este es un tema sensible, pero eso no quiere decir, a causa de estas cosas, que debamos evitarlo. No, es un tema que Dios nos ha dejado en su palabra y debemos predicar todo el consejo de Dios, o sea, toda la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es importante, y el tema de la ofrenda también es importante. Ahora, hermanos,
¿Por qué debemos ofrendar? ¿Quién es el que manda a que debamos ofrendar? ¿El pastor? ¿Los diáconos? Es Dios en su palabra quien nos manda a que ofrendemos. La palabra de Dios nos dice que debemos ofrendar. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 dice que cada uno aparte, cada primer día de la semana, o sea, domingo, algo para el Señor. De manera que podemos ver que el Señor nos manda en su palabra a ofrendar. Y si no cumplimos este mandamiento que Dios nos da, estamos pecando. Porque no cumplir los mandamientos de Dios es pecado. Pecado es violar la ley o el mandamiento de Dios. Ahora, ¿para qué debemos ofrendar? Ya dijimos por qué. Ahora, ¿para qué debemos ofrendar? Bueno, pues para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios nos manda a ofrendar para varias cosas. Primeramente, debemos ofrendar para el sostenimiento del ministerio o de la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14, por favor. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Vean lo que dice Dios aquí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios aquí está diciendo en este caso, los pastores directamente, aquellos que se dedican a tiempo completo, la iglesia debe sostenerlos. Y eso sale de la ofrenda. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y eso es algo que no se me ocurre a mí o a alguien, sino que la Escritura lo enseña. Debemos ofrendar para el ministerio o el sostenimiento de la iglesia. En segundo lugar, debemos también ofrendar para el evangelismo, para las misiones. El mismo texto lo está diciendo aquí. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, debemos también ofrendar para los pobres. Como es el caso del texto que vamos a ver en esta mañana. Debemos ofrendar primeramente, en primer lugar, para el sostenimiento de la iglesia, para el evangelismo, las misiones o los misioneros. Y en tercer lugar, debemos ofrendar para ayudar a los pobres. Ahora entonces pongamos el texto en su contexto, hermanos. Dios por medio de Pablo le escribe una primera carta a los corintios para hacerle muchas de las correcciones que ellos necesitaban a causa de muchos problemas que tenían ellos, como adulterio, divisiones, estaban siguiendo hombres, falsas enseñanzas, y les escribe una primera carta. Y ellos son transformados por esta carta y solucionan y corrigen muchos de los problemas que tenían. Pero Dios por medio de Pablo les manda una segunda carta porque era necesario. Por eso la tenemos en la Escritura y es necesaria para nosotros también. No es que no deba estar. Les escribe una segunda carta por la razón de que muchos falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia de Corinto. Y les estaban enseñando falsamente. Y no solamente eso, sino que estaban descalificando a Pablo como apóstol, que él no era un apóstol. Y Pablo principalmente les escribe para defender su apostolado y decirles que verdaderamente él ha sido un apóstol llamado por el Señor Jesucristo. Pero también les escribe para continuarles instruyendo en algunas cosas, como por ejemplo él estaba haciendo una colecta por medio de una ofrenda para llevarla a los santos, a los hermanos que se encontraban en una pobreza extrema, en una hambruna, que luego lo vamos a ver en el libro de Hechos capítulo 11 también. Y él les quiere llevar una colecta, una ofrenda a estos hermanos. Y es por eso que él les escribe
2 capítulos, el capítulo 8 y el 9, para animar a estos hermanos para que completen la ofrenda en la cual se han comprometido a dar. De hecho, desde el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, ya les estaba hablando de la ofrenda, haciéndoles una invitación, animándolos para que dieran u ofrendaran para estos hermanos que estaban en una pobreza o una hambruna extrema. Y ahora entonces, ese es el contexto en el cual escribe este pasaje Dios por medio del apóstol Pablo. De hecho, este pasaje es del que más habla, donde más se dan instrucciones acerca de la ofrenda de todo el Nuevo Testamento. 2 Corintios 8 y 9. Y nosotros vamos a ver solamente 5 versículos. El apóstol Pablo les va a poner el ejemplo a los corintios de las iglesias de Macedonia. ¿Cómo es que ellos ofrendaron? Animándolos a ofrendar. No para manipularlos, como vamos a ver ahorita en un momento. No para manipularlos, sino para animarlos a ofrendar. Y eso también es para nosotros. Para ofrendarle al Señor de una manera que le sea agradable. Ya que es parte de nuestra adoración dentro del culto congregacional. Así que este pasaje, hermanos, lo vamos a ver bajo 7 puntos o 7 enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. Así que vamos a ir a la primera. La ofrenda es un acto de la gracia de Dios. La ofrenda es un acto de la gracia de Dios. Vean el versículo 1 del capítulo número 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo comienza poniéndoles el ejemplo de los hermanos macedonios, de las iglesias que se encontraban en Macedonia. Estas eran la iglesia de Filipos, Tesalonicenses y Berea. Y estas se encontraban al norte de Grecia en aquel tiempo. Pero lo que Pablo quiere hacer aquí, al dar a conocer este ejemplo de estos hermanos, resalta algo Pablo aquí. No tanto a los hermanos, sino que él está resaltando la gracia de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, les comunicamos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios es el favor bondadoso e inmerecido otorgado a personas que no lo merecen. La gracia de Dios es el favor bondadoso e inmerecido que Dios en su soberanía ha decidido otorgar a personas que no lo merecen. Dios salva, hermanos, y nos ha salvado por su pura gracia, porque Él así lo ha decidido, no porque alguien lo haya merecido, no. Todos íbamos, por causa de nuestros pecados, íbamos a la condenación eterna, al camino de perdición, al infierno. Allá íbamos todos, todo ser humano, allá íbamos. Pero Dios, en su gracia, decidió otorgarnos su favor. Si ya creímos en Cristo, Dios nos ha salvado de pura gracia, no porque lo mereciéramos, ni por algo bueno que nosotros hayamos hecho para mover el corazón de Dios. No, Él libremente decidió otorgarnos gracia, su favor a cada uno de nosotros si ya creímos en Cristo. Y eso, hermanos, el estar consciente de esta verdad, de que merecíamos el infierno y ahora Dios nos ha otorgado su perdón, nos ha dado su gracia, y como cantamos ahorita, gracias Cristo por libertarnos, por salvarnos. ¿Cómo responde ahora un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios? Señor, aquí estoy yo para darte. Aquí estoy, Señor. ¿Cómo no te voy a dar después de que me has transformado? Ahí inicia y se origina el ofrendar con la gracia de Dios.
Pero también la gracia de Dios tiene un segundo aspecto, que es el que toca ahora Dios por medio de Pablo. La gracia que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Ellos ya eran salvos, pero la gracia, hermanos, no solamente nos salva, sí nos salva, pero no queda ahí, sino que continúa trabajando en nosotros. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10 dijo el apóstol Pablo. Y yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, está haciendo referencia a Pablo, pero aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De manera que así como la gracia de Dios trabajó en Pablo, también en las iglesias de Macedonia, para que ofrendaran al Señor, para que se dieran al Señor. Ahí es donde comienza la gracia. Muchas veces podemos estar ofrendando a veces en una primera instancia cuando recién llegamos, por imitación o por querer, por costumbre, incluso religiosidad. Incluso podemos caer como creyentes en religiosidad. Estás dando como en piloto automático, olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero como creyentes debemos pedirle al Señor que obre en nosotros para que no se nos olvide lo que Él ha hecho y entonces ofrendar en consecuencia a causa de la gracia de Dios que Él ha decidido otorgar en cada uno de nosotros si hemos creído en Cristo. De manera que fue la gracia de Dios quien capacitó a estos varones, a estos hermanos, hombres y mujeres de las iglesias de Macedonia para dar para la ofrenda de estos hermanos que estaban padeciendo pobreza extrema en Jerusalén. Todo comienza ahí, hermano. Y a veces las personas que no creen en el Señor dicen: ¿cómo vas a ir a darle a la iglesia de tu dinero? Si tú has trabajado mucho, tú te esforzaste, mira, madrugas. ¿Cómo vas a ir a darle al pastor? ¿Estás loco? Pero ¿qué dice Pablo acerca de eso en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Él está muerto en sus delitos y pecados. Y no es hasta que Dios nos transforma nuestro corazón que de voluntad propia, como vamos a ver también ahorita, y gozosamente le damos al Señor. Porque Él nos ha transformado por su gracia. Y sigue obrando en nosotros por medio de su Espíritu y por medio de su gracia. Ahí es donde comienza la gracia de Dios. Y quizás alguien podrá decir o objetar: no, pues es que yo estoy dando poco porque todavía la gracia de Dios no ha obrado en mí. Si tú eres creyente, la gracia de Dios ha obrado en ti. Y sigue obrando cada día en ti. A menos que estemos rebeldes al llamado del Señor que Él nos hace. De hecho, cuando Dios le habló al Señor Jesucristo, se le apareció el apóstol Pablo, él dijo unas palabras precisas cuando estaba ante el rey Agripa: y no fui rebelde a la visión. Y a veces, hermanos, podemos estar por nuestro propio pecado que mora en nosotros todavía, rebeldes a diferentes mandamientos que Dios nos está dando, que ya los conocemos y que debemos hacerlos, y a veces estamos en necedad, no haciendo lo que Dios nos manda. Entonces, hermanos, la ofrenda comienza con la gracia de Dios. Él es el que nos mueve a ofrendar. Filipenses 2:13 dice que Él es el que produce en nosotros tanto el querer y el hacer por su buena voluntad. Él lo produce en nosotros y nosotros ofrendamos correctamente, bíblicamente, buscando agradar a Dios. Es porque Dios nos está moviendo. Dios movió a los hermanos de Macedonia en su gracia, y ellos en su responsabilidad actuaron en obediencia a la gracia de Dios. No fueron rebeldes. ¿Lo ven? Soberanía de Dios actuando en el hombre y la responsabilidad del hombre actuando también en el hombre. Entonces ese es nuestro primer punto, hermanos. Ahora, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud al ofrendar? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La ofrenda debe ser con gozo. La ofrenda debe ser con gozo. Vean el versículo 2, parte A solamente. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo.
Hasta ahí. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Que los hermanos de Macedonia estaban en grande prueba de tribulación, aflicción, problemas. Estaban pasando por muchos problemas, muchas pruebas de tribulación. Sin embargo, Dios nos dice aquí que ellos se gozaron. Ellos abundaron en gozo. No solamente en gozo, sino que abundaron, rebosaban en gozo para ofrendar para el Señor. Ellos no dijeron, tenemos muchos problemas, ahorita no podemos ofrendar, estamos pasando por muchos problemas, muchas pruebas, mucha tribulación. No, hermanos, ahorita no podemos ofrendar. Y aparte de eso, como estamos pasando por muchas pruebas, a veces lo primero que nos pasa es que nos quejamos o nos entristecemos. Pero ¿qué dice el texto? Que ellos estaban abundantes y rebosantes de gozo. Y ellos ofrendaron gozosamente para el Señor. Ofrendaron gozosamente. Las dificultades no les impidió ofrendar con gozo a los macedonios. Y es un ejemplo para nosotros, un ejemplo que Dios no solamente nos está poniendo aquí, nos lo ha dejado escrito nada más para que lo leamos y nos maravillemos de este ejemplo, no, sino para que actuemos, Dios está poniendo este ejemplo a los corintios y a nosotros también en este momento, para que actuemos en consecuencia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud al ofrendar? Gozarnos, abundar de gozo, pedirle al Señor que me pueda gozar mientras ofrendo. Y si no nos estamos gozando, hermanos, al ofrendar, pidámosle al Señor perdón y pidámosle también al mismo tiempo que nos ayude a gozarnos. Vean lo que dice 2 Corintios 9, versículo 7, ahí enseguidita. 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y cuál debe ser la actitud? Bueno, dice Dios, no con tristeza. Con tristeza no. Ni por necesidad. Otra traducción dice ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué nos está diciendo el texto? No debemos dar con tristeza ni por necesidad u obligación, sino de una manera alegre, de una manera gozosa debemos dar. Debemos ofrendar al Señor, gozándonos. De hecho, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, les exhorta a los filipenses, en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿En la ofrenda también, hermano? Pues el texto dice regocijaos siempre, entonces aplica en la ofrenda también. Debemos gozarnos también en la ofrenda, al ofrendar. Debemos gozarnos en el Señor. Si no está ese gozo, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a gozarnos para ofrendar. Decía un autor que muchas veces se le pregunta a los cristianos ¿por qué quieren ir el domingo a la iglesia? ¿O qué es lo que están esperando para ir a la iglesia? Y hay muchos que contestan que quieren ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para cantarle a Dios, para tener comunión con los hermanos. Y es correcto esto. Pero dice este autor, pero hay una cosa que casi nunca encabeza la lista, dice. Y cuando le preguntas a la gente, nunca te dirán, o quizás la mayoría no te dirá, que está esperando el domingo para ir a ofrendar. Es parte de nuestra adoración, hermanos, el ir a ofrendar. En tercer lugar, hermanos, veamos ahora que la ofrenda debe ser generosa. Debe ser generosa. Versículo 2, otra vez, lo vamos a leer todo para centrarnos en la parte B. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora Dios, por medio de Pablo, nos está diciendo aquí que nuestra ofrenda debe ser generosa, así como fue la de los macedonios.
Pero nos da otro dato aquí, que no solamente estaban pasando por muchas pruebas, por muchos problemas, sino que hay otro dato que nos da aquí acerca de los macedonios Dios. Y el otro dato que nos da es que ellos estaban en pobreza. Dice el texto, hermanos, que estaban en una profunda pobreza. Y la palabra pobreza que aparece aquí significa miseria. Ellos estaban en una profunda miseria, extremadamente pobres. Y aún así dice el texto, el testimonio de Pablo que nos está dando aquí acerca de ellos, que aún así de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto está de impacto, hermanos. Es sorprendente la manera en cómo Dios estaba obrando en estos hombres y cómo ellos ofrendaban. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Estamos en pobreza, no tenemos, damos poquito o a veces no damos. Señor, perdóname, esta vez no voy a poder darte. Y yo creo que posiblemente no estamos en una miseria como estaban ellos. Sin embargo, ellos no se quejaron, sino que al contrario, fueron generosos con su ofrenda, a pesar de que estaban en una profunda pobreza, en una profunda miseria. Ellos fueron ricos en su generosidad, fueron ricos en su ofrenda. Ellos no se excusaron. La ofrenda de la viuda, ¿recuerdan? Dice el Señor, Él estaba viendo cómo muchos ricos echaban en el cofre. Eso lo vemos allá en Marcos capítulo 12, versículos 41 y 44, y también Lucas 21. Y Él estaba viendo ahí cómo la gente echaba de las ofrendas. Y dice que muchos ricos echaban de lo que les sobraba, hasta que llegó una viuda pobre, viuda y pobre, y echó 2 blancas. Dice la palabra, echó todo su sustento, todo lo que tenía. La ofrenda de la viuda fue generosa, al mismo tiempo que ella confiaba en que Dios le iba a proveer también. Hubo pocas cosas que impactaron al Señor Jesucristo de los hombres, y una de las cosas que impactaron fue la ofrenda de la viuda. Él le dijo a los discípulos, vengan a ver esto. Vengan a ver esto. Él fue sorprendido por la generosidad, la ofrenda de la viuda. Él fue sorprendido por esta ofrenda de la viuda. Una ofrenda generosa. Y Dios, hermanos, quiere que seamos generosos. Así como Él es generoso. Dios dio lo más valioso que Él tenía, a su Hijo Jesucristo. Y Mateo 5:48 en el Sermón del Monte, Jesucristo nos dice, sed pues como vuestro Padre es perfecto que está en los cielos. Dios quiere que seamos generosos, hermanos, con la ofrenda y en todo. Quiere que seamos generosos. Por eso nos está dejando este ejemplo aquí, que a pesar de la profunda pobreza en la que ellos estaban, abundaron en riquezas de su generosidad y ofrendaron generosamente para el Señor y para su reino. Nosotros tenemos un Dios dador, no un Dios tacaño o codo, que Él lo entregó lo más valioso que tenía por nosotros, para salvarnos. Dios quiere que lo reflejemos a Él, que nos parezcamos cada día más a Él. Y así debemos ser nosotros. En el libro La disciplina de un hombre piadoso, este autor cita a C.S. Lewis, un autor de pasado, y él dice lo siguiente: si lo que gastamos en comodidades, lujos y diversiones es lo mismo que gastan los que tienen ingresos semejantes a los nuestros, eso significa que probablemente estamos dando muy poco.
O sea, lo que Lewis está diciendo aquí, si nosotros tenemos un salario parecido al de otras personas que están a nuestro alrededor y estamos gastando básicamente igual que ellos, la conclusión de él es entonces que probablemente estamos dando muy poco y no estamos siendo generosos con nuestra ofrenda. Y Dios nos manda, hermanos, a ser generosos con nuestra ofrenda. Vamos a pasar ahora al punto número 4. La ofrenda también, hermanos, debe ser voluntaria. La ofrenda también debe ser voluntaria. Versículo 3, parte A también. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Hasta ahí. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. Pablo está dando testimonio, está siendo testigo de ello y está testificándole a los corintios y a nosotros. Vuelvo y repito. Y ahora dice de que ellos han dado con agrado. Esta palabra agrado significa elección propia, elección voluntaria, o como lo traduce la Biblia de las Américas. Porque yo testifico, dice Pablo, que dieron de su propia voluntad. Ellos dieron de su propia voluntad. Lo que nos está diciendo aquí entonces Dios es que los macedonios dieron voluntariamente, no porque fueron obligados a hacerlo, o manipulados a hacerlo, o presionados a hacerlo. Ellos dieron voluntariamente, libremente. Dieron ellos, movidos por la gracia de Dios. Y de hecho es muy posible, como vamos a ver ahorita también, que Pablo no les haya pedido ofrenda a los macedonios. Es posible, ahorita vamos a verlo. Entonces, hermanos, sin embargo, ellos eligieron dar de su propia voluntad, una ofrenda voluntaria para el reino del Señor. Y debemos tener cuidado, hermanos y personas que nos visitan. Cuando una iglesia está obligando y manipulando a las personas para que ofrenden, y hasta llevan un conteo y un registro de lo que das, y si no das, lo saben ellos, es muy probable que ellos les estén dando mal uso. Y debemos tener cuidado cuando se les está obligando a las personas a dar. Debemos salir de esas iglesias que están presionando y obligando a la gente para que dé. Porque al final de cuentas son ellos los que quieren prosperar, como decíamos ahorita. Sin embargo, Dios aquí nos dice que la ofrenda debe ser voluntaria. Dios quiere, una vez transformados, regenerados en nuestro corazón por el Espíritu Santo, que movidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, le ofrendemos voluntariamente al Señor. Y al mismo tiempo esto no quiere decir que no debamos traer estos temas a la iglesia. Debemos traer y animar, no obligar o manipular a los hermanos, sino animar, ya que es un tema agradable e importante para Dios. Eso no exime que no prediquemos, hermanos. Debemos predicar también. En quinto lugar, hermanos, la ofrenda también debe ser sacrificial. Sacrificial. Versículo 3, una vez más. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O como lo dice la Biblia de las Américas, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron. O sea, Dios aquí no está diciendo, hermanos, que dieron lo que no tenían. No. Ellos dieron de lo que tenían. Pero al mismo tiempo fue un sacrificio, se sacrificaron ellos para dar, lo cual nos indica que fue bastante lo que dieron ellos. Conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. De hecho, versículo 5 lo va a decir que va a decir ahí Dios por medio de Pablo que dieron más de lo que se esperaba que podían haber dado. Fue una ofrenda sacrificial la que dieron los macedonios.
a pesar de mucha prueba que estaban pasando y aflicción, dificultades, a pesar de una gran miseria en la que estaban, se sacrificaron por su Señor y por sus hermanos. Para el Señor, la gracia de Dios estaba obrando en ellos. Estábamos estudiando ahora en varones en semanas pasadas acerca de la ofrenda, nos tocó el tema de la ofrenda, y decía este autor que a menos que usted se sacrifique para dar, no será una ofrenda sacrificial, a menos que nos sacrifiquemos para dar. Debemos entonces, hermanos, sacrificarnos para la obra del Señor. Los macedonios son un ejemplo para toda iglesia, que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En sexto lugar, la ofrenda, hermanos, es un privilegio. La ofrenda es un privilegio. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que Pablo diga aquí que los macedonios le pidieron a él y posiblemente a alguien más que iba con él, Bernabé, o no sabemos quién más iría con él, implica o quiere decir que no le estaban pidiendo ofrenda a los macedonios. Posiblemente, ya que Pablo, movido por el Señor y al ver la profunda pobreza y miseria en la que se encontraban los hermanos, posiblemente no les pidió ofrenda. Nada más posiblemente, probablemente, no sabemos realmente, que la Escritura no lo dice. Probablemente Pablo les presentó el caso de los hermanos en Jerusalén, la situación en la que estaban pasando, y posiblemente les dijo: hermanos, oren por esta situación, la hambruna que están sufriendo nuestros hermanos en Cristo en las iglesias de Jerusalén o en Jerusalén mismo. Oren por esta situación. No es necesario que ofrenden, hermanos. Pero ¿qué hicieron los hermanos de Macedonia? Rogaron para ofrendar. No, Pablo, Pablo. Nosotros vamos a ofrendar. No, hermano, no se preocupen, no se preocupen, guarden su poco dinero que tienen. No se preocupen. No, Pablo, no, tú estás equivocado. Permítenos ofrendar. No nos niegues este privilegio. Es un privilegio. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo, por favor, te imploramos, permítenos participar. Y Pablo se los permitió. Pablo se los permitió. Esto es impresionante, hermanos. La profunda pobreza, las muchas dificultades que tienen ellos, y aún así dan una ofrenda abundante, generosa, con gozo, y le ruegan a Pablo para participar de esta ofrenda. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, en este caso? Al presentarse esta necesidad. Pablo posiblemente, voy y repito, se les presentó: oren por esta situación. Posiblemente diríamos nosotros: está bien, Pablo, vamos a orar. Está bien, es correcto. Ok, está bien. Si tú no nos estás pidiendo, Pablo, ok. No vamos a dar. Pero eso no hicieron ellos, hermanos. Rogaron a Pablo que les concedieran el privilegio de participar en esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. A pesar de que posiblemente eran hermanos a los cuales ellos nunca habían visto y nunca verían en su vida. Pero de algo sí estaban conscientes y sabían: que eran sus hermanos en Cristo y eran su familia en Cristo. De eso sí estaban conscientes ellos, que eran su familia en Cristo. Y le rogaron a Pablo poder participar
de este privilegio que es la ofrenda. Es un privilegio poder participar, hermanos, de la ofrenda. Y cuando vemos el contexto de la ciudad de Corinto, hablando de la ciudad de Corinto, que era donde estaba esta iglesia, la ciudad de Corinto era una ciudad rica. Y era posible o muy probable que había ricos en esa congregación de Corinto. Era muy probable. Imagínense cómo se sintieron ellos. Imagínense. De la profunda pobreza y miseria, los macedonios estaban dando, siendo un ejemplo para ellos, y ellos eran ricos. Y los macedonios pobres. Imagínense cómo ha de haber sido el impacto que causó en ellos esta palabra del Señor. Y al mismo tiempo, hermanos, que debe impactarnos, debemos pedir al Señor que obre Dios por medio de su Espíritu en esta palabra en nosotros, en lo que nos está mostrando aquí. Porque es la palabra del Señor. No es algo que se me ocurre a mí o al pastor o a alguien más. Es la palabra del Señor. ¿Tú crees que la ofrenda es un privilegio? La palabra del Señor aquí lo dice, que es un privilegio, que es más bienaventurado dar que recibir. Hermanos, lo repetimos cada domingo. ¿Verdaderamente creemos esto? ¿Que es más feliz, dichoso, gozoso el dar que recibir? Hay veces, hermanos, en que podemos creerlo aquí en nuestra mente, como ya hemos venido hablando, pero al momento de actuar, de llevar a la práctica, ahí fallamos. Lo creemos en nuestro intelecto, con nuestra mente, pero en la práctica a veces no lo creemos, hermanos. Fallamos por causa de nuestro pecado, pero debemos pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Y en séptimo y último lugar, hermanos, la ofrenda es un acto de adoración. La ofrenda es un acto de adoración. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué está diciéndonos Dios aquí acerca de la ofrenda de los macedonios? Que dieron ellos más de lo que podían haber esperado ellos que dieran a causa de la pobreza de esta gente. O sea, no es que quiere decir aquí Dios, o Pablo en este caso, que es el que está escribiendo o hablando, no es que esperaban una ofrenda de los macedonios. No es eso lo que quiere decir el texto, sino que lo que el texto quiere decir es que ellos quedaron sorprendidos porque dieron más allá de lo que ellos pensaban que una vez que dijeron que iban a dar, podían dar. Una vez que ellos dijeron que podían dar los macedonios y que iban a dar, dieron mucho. O sea, Pablo se sorprendió porque dieron mucho más de lo que él pensaba que podían dar a causa de su pobreza. Se sorprendió. Pero ¿por qué razón ofrendaron así los macedonios? Dice el texto, hermanos, porque se dieron primeramente, se entregaron al Señor de sus vidas, a Jesucristo. Se entregaron a Él. Y el entregarte a Cristo, el darlo todo por Cristo, eso es adoración al Señor. Por eso la ofrenda, perdón, es un acto de adoración también. La palabra adoración significa, como ya muchas veces nos ha enseñado nuestro hermano Ramón, devolverle a Dios de lo que Él nos ha dado. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, recuerden que el rey David pidió una ofrenda para el templo que él no construyó, sino que iba a construir su hijo Salomón. Dieron ofrenda para el templo. Y dice que ellos alababan y loaban tu glorioso nombre. Y de lo recibido de tu mano te damos. De lo que Él nos da, es lo que le damos al Señor. Por eso la ofrenda es un acto de adoración, hermanos. La ofrenda es un acto de adoración. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 18, por favor. Aquí también Pablo recibe una ofrenda. Filipenses 4, versículo 18, por favor.
Vamos a leer desde el 17, por favor. Filipenses 4, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Pablo está hablando acerca de una dádiva o alguna ofrenda que recibió y dice: no es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, dice él, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, la ofrenda que le enviaron a Pablo, ¿qué dice que fue? Un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. La ofrenda es un acto de adoración. Entonces, ¿cómo debemos? Si se supone que es un acto de adoración a Dios, ¿cómo entonces es que debo de presentar mi ofrenda a Dios? Buscando adorarle de la manera como Él lo manda, no a mi manera o como yo crea que deba ser, sino como a la manera como Él lo instituyó en su palabra, como estamos viendo en esta mañana. Hay muchas más enseñanzas de cómo debemos ofrendar, pero son las enseñanzas que nos arroja este texto, estas 7 aquí. Hay muchas más, pero aquí tenemos, hermanos, una ofrenda ejemplar, pudiéramos llamarle, o un modelo para la ofrenda también. O sea, esta ofrenda de los macedonios es un ejemplo para nosotros, hermanos, pero también al mismo tiempo es un modelo que podemos imitar al momento de ofrendar, recordar la gracia del Señor, de dónde nos ha sacado, la gran obra de salvación que ha hecho nosotros sin merecerlo. De ahí parte todo, recordando cada día en nuestras vidas esto, hermanos. Mientras estábamos estudiando en los varones, una vez más, acerca de la ofrenda, el autor nos aconsejaba, porque a veces hay algunos que nos pagan a la semana, hay otros que les pagan a la quincena, hay otros que les pagan posiblemente mensualmente, cada uno de diferentes maneras. Entonces decía él que en una primera instancia él ofrendaba cada vez que le pagaban. No recuerdo si era una vez cada 15 días o una vez al mes. Y el punto era que él nos aconsejaba, porque Dios le mostró, aparte que la palabra del Señor lo dice, sea que me paguen quincenalmente o mensualmente, debería esa ofrenda que yo voy a dar al Señor dividirla en los domingos del mes, para no perderme de mi acto de adoración, que es la ofrenda al Señor. Leíamos un versículo de Éxodo 23:14, hablando de la Pascua y de las fiestas que le debían de presentar al Señor, y él dice algo muy importante: ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Aparte de que 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 nos instruye a que cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cuando nos reunimos en el culto de adoración, debemos ofrendarle al Señor. Porque si no lo hacemos así, hermanos, de manera de consejo, si no lo hacemos así, nos estamos perdiendo la bendición de adorar al Señor con mi ofrenda el día domingo. Y debemos ir creciendo en esto, tratar de cada domingo venir y ofrendar para el Señor. Entonces, hermanos, en conclusión, hermanos, pues, aquí está un modelo, un patrón de cómo podemos ofrendarle al Señor. Pidámosle al Señor, con lo que hemos visto, que nos ayude a ofrendarle de esta manera, movidos por su gracia, como ya hemos dicho, con el único propósito de glorificarle a Él y de honrarle a Él. Nuestro Dios, hermanos, quiere que abundemos en la ofrenda. Él quiere que abundemos en la ofrenda. Vean el versículo 7. Y ya estamos en la conclusión, hermanos. Vean el versículo número 7 del mismo capítulo 8. Por tanto, dice Dios, en todo abundáis. Ya habían corregido muchas cosas los corintios. ¿Y en qué abundaban? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia de ofrendar. Dios quiere que abundemos en la gracia de ofrendar, hermanos.
No es algo que se me ocurre, sino que es algo que la palabra aquí lo dice. Él quiere que abundemos en esto, hermanos, en la gracia de ofrendar. Quiere que seamos generosos con nuestra ofrenda. Y antes de concluir esta parte, en el versículo número 9, Dios por medio de Pablo le recuerda a los corintios la gracia de Cristo. Les da el ejemplo supremo de dar. Cristo es el ejemplo supremo para dar y para ofrendar. Vean el versículo 9, hermanos, por favor. Versículo 9 ahí mismo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, materialmente, no. Espiritualmente, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice Efesios capítulo número 1. O sea, lo que Dios nos está diciendo aquí a los corintios y a nosotros, que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como Él siendo Dios, sin la necesidad de venir a hacerse hombre, Él decidió, por su gracia, el Hijo de Dios, hacerse hombre, que Él era rico, se hizo pobre, al humillarse, al hacerse hombre, se hizo pobre, siendo rico, para salvarnos, hermanos. Para que con su pobreza, o sea, al humillarse Él como hombre, morir por nosotros, y entonces que nosotros fuéramos enriquecidos, salvados por gracia y bendecidos con toda riqueza espiritual. No es como enseñan los falsos maestros, para que se hagan ricos materialmente. No. Malinterpretado el texto bíblico. Malinterpretado, pero debemos recordar esto, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo para dar. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cómo debemos reaccionar entonces nosotros al dar, al ofrendar? ¿Cómo es que debemos ofrendar entonces para el Señor? Así que, hermanos, pidámosle al Señor entonces que nos ayude para poder agradarle siempre y en nuestras ofrendas y con nuestras ofrendas, de tal manera que sea un acto de adoración para nuestro Padre Celestial, movidos por la gracia de Dios, movidos por la gracia de Cristo y actuando responsablemente y dando con gozo, generosos, sacrificiales, bondadosos al momento de dar. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Padre, implanta en lo más profundo de nuestro corazón esta palabra tuya, para poder glorificarte y honrarte como tú quieres que lo hagamos, no a nuestra manera, sino a la manera tuya, Padre. Te necesitamos, Señor, necesitamos de que tú inclines nuestros corazones hacia ti, Padre bendito, que sigas obrando por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, para hacerte agradables en todo tiempo. Ayúdanos a ofrendarte, pues, Padre, como tú quieres que lo hagamos, como hemos aprendido en esta mañana. Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos perdón también cuando te hemos fallado y que no lo hemos hecho de la manera como tú nos dices, Señor. Perdónanos, Padre, y descansamos en tu perdón y te damos gracias. Gracias, pues, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos.